Continuando con este tema de circuitos RC y RL de primer orden, se dice que estos circuitos son de primer orden puesto que sus variables circuitales están regidas por ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces, habíamos visto los siguientes subtemas: circuitos capacitivos, circuitos inductivos, circuitos RC. Hemos visto su respuesta natural. Luego hemos visto la respuesta natural de los circuitos RL y ahora vamos a ver el quinto subtema, que trata sobre la respuesta completa de circuitos RC. ¿No? Respuesta completa me refiero a que vamos a ver cómo sus variables circuitales responden a la respuesta natural más la respuesta que viene de fuentes de alimentación externa, ya sea de tensión o de corriente. Vamos a ver cómo este circuito responde. Este subtema se ha dividido en dos partes, ¿no? En dos videos. En la primera parte o primer video vamos a ver circuitos que están formados por resistencias, fuente de tensión, fuente de corriente y un solo capacitor. En la parte 2, en el segundo video, veremos circuitos que están conformados por resistencias, fuente de tensión, fuente de corrientes y dos capacitores. Hoy día vamos a ver esta parte de aquí, la primera parte. Y para ello nuestra teoría muy básica, aparte de lo que ya hemos estado viendo en los videos anteriores, es utilizar bien esta fórmula de acá. Noten que hay tres parámetros en esta fórmula que trata de hallar el voltaje en el capacitor. Está formado por tres parámetros. El primer parámetro es hallar el voltaje en tiempo más infinito, ¿no? El voltaje en el capacitor. ¿Qué significa? Que si nosotros tenemos un circuito, ¿no? Y adentro del circuito hay un interruptor que en algún momento se cierra o se abre, ¿no? y ese tiempo o ese momento lo llevamos T sub 0, entonces se produce un cambio abrupto. Entonces ese cambio abrupto está dado en T sub 0. Entonces, si este y esto de acá es voltaje en el condensador, voltaje en más infinito se cuenta a partir de T sub 0 en adelante, para tiempos muy grandes. Ahora, el otro parámetro es voltaje en el capacitor en el tiempo T sub 0, es decir, cómo está el voltaje en ese momento, ¿no? que se está produciendo el cambio abrupto, la abertura o la cerradura del interruptor, ¿no? Y el otro parámetro que tenemos que hallar es el tau, ¿no? Que tau básicamente aquí es resistencia por capacitor, y esta resistencia se halla a partir de los terminales del capacitor, ¿no? Vamos a ver qué resistencia equivalente se ve desde este par de terminales, ¿no? Con las fuentes de tensión y o corriente independientes en off. Bien, entonces normalmente estos tres parámetros, voltaje en el capacitor en tiempo infinito, voltaje en el condensador en el cambio, ¿no? del switch, y el tau no nos lo dan. Entonces tenemos que hallar esos tres parámetros, primero comenzando por este, luego este, y luego vamos a hallar el tau. Para ello, aquí por ejemplo estoy mostrando cómo se comporta un condensador, por ejemplo, sin tensión almacenada y con tensión almacenada. Este es el capacitor que cuando se produce el cambio, en ese momento del cambio yo modelo el capacitor, ¿no? como un cortocircuito cuando no hay tensión almacenada, y después de mucho tiempo yo asumo que el capacitor es un circuito abierto. Asimismo, con un capacitor con tensión almacenada, cuando se produce el cambio del switch en tiempo igual a T sub 0, en ese momento el capacitor, ¿no? que ha almacenado una tensión, ¿no? este capacitor, estas dos placas se comportan como un cortocircuito en serie con una fuente de tensión, cuyo valor es la tensión que ha almacenado el capacitor hasta el tiempo T sub 0, ¿no? Eso quiere decir esto. Y después de mucho tiempo, el capacitor lo puedo modelar como un circuito abierto. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a
hallar, ¿no? Primero el voltaje en el capacitor de acuerdo a estos tres parámetros y luego cualquier otra variable que se nos pida en el circuito. Ahora, hay que tener en cuenta, tal como lo hemos venido comentando en los videos anteriores, que el voltaje en el tiempo t sub 0, primero, para los problemas que vamos a resolver, no es un voltaje que nos lo van a dar, sino lo tenemos que hallar. Para ello tenemos que, o debemos de tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Si es que se produce un cambio de tensión, ¿no?, en el tiempo t sub 0, nosotros tenemos que analizar qué pasa en t sub 0 menos, ¿no? ¿Qué tensión hay en t sub 0 menos? Un instante antes y un instante después, vamos a ver que a lo largo de estos tres puntos en el tiempo, el voltaje en el capacitor se mantiene constante, no hay cambio abrupto a través de estos tres tiempos, ¿no? Un instante antes, un instante después, se mantiene constante la tensión en el capacitor. Entonces P sub c en T sub 0 menos es igual a B sub C en T sub 0 más, y esto es igual a B sub C en T sub 0. Bien, entonces para nosotros normalmente T sub 0 es 0 segundos, ¿no? A partir de ahí es donde o en este tiempo T sub 0 para nosotros es 0 segundos, ¿no? Ahí es donde se produce el cambio. Bien, entonces vamos a tener que hallar estos tres parámetros, ¿no? Ya les voy a mostrar cómo en los problemas. Asimismo, bueno, como ya les he venido comentando en videos anteriores, esto de aquí, que el voltaje del voltaje en el condensador se mantiene constante, ¿no? Un instante antes, un instante después, eso lo vamos a ver en estos problemas, se mantiene cierto en estos problemas, pero tal como lo hemos comentado anteriormente, no se mantiene cierto si es que alimentamos un circuito capacitivo, resistivo o con una fuente de tensión de impulso, ¿no? Esta fuente sí es capaz de cambiar la condición inicial o el voltaje inicial en el capacitor. Si en T0 menos teníamos, por ejemplo, esta tensión, en T0 más, cuando alimentamos ese circuito RC con este tipo de fuente, puede cambiar, ¿no? Ya sea aquí o ya sea acá, ¿no? Dado que esta fuente de tensión golpea, o esta fuente de corriente, que también podría ser una fuente de tensión, ¿no?, golpea aquí, justo aquí en T sub 0. Entonces puede cambiar las condiciones iniciales o el voltaje inicial del circuito, o mejor dicho, del capacitor. Bien, pero ese tipo de circuito no lo vamos a ver, no vamos a estudiar circuitos con este tipo de fuente, ¿no? Se va a mantener cierto sí en nuestro análisis esto de acá que acabamos de ver. Bien, con eso entonces vamos a comenzar. Bien, vamos a comenzar. Nos piden hallar el voltaje aquí, ¿no?, para tiempos mayores que 0, y también nos dicen que el interruptor ha permanecido abierto por mucho tiempo antes de t igual 0 segundos. En t igual 0 segundos es cuando el interruptor cambia de posición, de lo que está abierto pasa a estar cerrado. Bien, tal como lo habíamos visto en la breve introducción teórica, ¿no?, este tipo de problemas, ¿no?, se resuelven en tres pasos básicos, ¿no?, que en cada paso se va a completar cada una de estos parámetros, ¿no? Bien, en este caso este T sub 0 es cuando se produce el cambio brusco aquí en el interruptor, ¿no? El cambio brusco me refiero a que cambia de posición de abierto a cerrado, ¿no? En este caso T sub 0 es igual a 0 segundos, ¿no?, para nuestro caso. Entonces vamos a hallar en nuestro primer paso, vamos a hallar el voltaje en el condensador, ¿no?, en 0 menos. Bien, convengamos, tal como ya lo habíamos conversado en la breve introducción teórica, que el condensador no cambia la tensión de forma instantánea, es decir, la tensión que él almacena no la va a cambiar de forma instantánea. Por ejemplo, si aquí tenemos esto de acá,
y se produce, y aquí en 0 segundos se produce el cambio, nosotros tenemos que analizar un instante antes qué cosa hay en el condensador, si es que no nos lo dicen, qué cosa hay. Aquí va a ser, vamos a analizar a qué es igual el voltaje en 0 menos. ¿Y por qué? Porque acá nos dicen que el interruptor ha permanecido abierto por mucho tiempo antes de este cambio de posición. Entonces, antes de que se produzca este cambio, yo debo de saber o debo de conocer qué tensión, ¿no?, hay. Si es que no me la dan, la tengo que hallar. Y después también sabemos que un instante después de producido el cambio, este voltaje se mantiene también igual. Entonces, voltaje en el condensador un instante antes del cambio también es igual a el voltaje en el condensador un instante después, ¿no? Y como pasa por acá por 0, que es en el momento donde se produce el cambio, yo puedo poner así también, ¿no? No hay un cambio instantáneo de tensión en el condensador, por lo menos no con las fuentes que estamos viendo, ¿no? Este tipo de fuentes de acá. Bien, entonces lo que ahora debemos de hacer es justamente hallar la tensión acá que se ha almacenado en el condensador. Y para ello observamos que debido a lo que me están diciendo que el interruptor ha permanecido abierto durante mucho tiempo, entonces que nosotros sabemos de acuerdo a nuestra teoría básica que cuando pasa mucho tiempo el condensador, sea que no haya tenido tensión almacenada o con tensión almacenada, el condensador se abre. Entonces, ya que nos dicen que ha pasado mucho tiempo, voy a asumir este condensador abierto y ahí voy a hallar la tensión que se ha almacenado. Es decir, un instante antes de que se cierre esto, el circuito era así. Esto sería 12 voltios, acá sería 6, acá sería 6 y aquí sería 6. Condensador abierto, ya que la condición del problema es que el interruptor no permanece abierto durante mucho tiempo. Entonces el condensador se abre si yo tengo que hallar aquí el B0 menos. Bien, entonces esto lo puedo hacer por divisor de tensión, ¿no? Esto sería 6 sobre 6 más 6 más 6 por 12 y esto es igual a 4 voltios. Y esto también será igual a BC0 más o simplemente BC en 0. Bien, ya tengo el primer parámetro. El segundo parámetro sería hallando voltaje en el condensador para un tiempo muy grande después de que se ha cerrado el interruptor. Entonces se ha cerrado el interruptor, acá hay un corto, esta resistencia ya no está. Entonces el circuito después de mucho tiempo nos quedará así. Acá tendremos 12 voltios, esto es un cable, aquí es 6 y aquí también es 6. Entonces, como se está hablando de un tiempo muy grande, ya sabemos, lo acabamos de mencionar, ya sabemos que después de un tiempo muy grande el condensador esté o no esté cargado, se comporta como un circuito abierto. Entonces aquí tendríamos más o menos BC en más infinito. Vamos a hallar esta tensión. Entonces aplicamos nuevamente divisor de tensión, acá sería 6 sobre 6 más 6 por 12, aquí sería entonces 6 voltios. Bien, y como tercer parámetro que tenemos que hallar es el tau. Hallando tau, que es igual a la R equivalente por C. Y este tau, esta R equivalente se halla desde el condensador, ¿no? Sería la resistencia, o visto de otra manera, sería la resistencia que se ve desde el condensador para tiempos mayores que 0, ¿no? Y acá también se halla esta resistencia equivalente con las fuentes ya sea de tensión o de corriente en off.
¿no? Las fuentes de tensión y corriente independientes, ¿no? Acá tenemos una fuente de tensión independiente, ¿no? Después que este se cierra, ¿no? Esta resistencia ya no está más, queda este circuito, y para hallar el tau, tal como acá dice, para hallar la resistencia equivalente vista desde el condensador, esta fuente se cortocircuita, ya que va a estar en off esta fuente independiente. Entonces me quedaría algo así: en off, aquí 6, aquí 6, aquí estaba el condensador. Entonces desde aquí yo voy a ver la resistencia equivalente. Este 6 está en paralelo con 6, 3 ohmios. Por lo tanto, tau sería resistencia equivalente 3 por el condensador, que vale 1/4 de faradio. Entonces 3/4 segundo. Ya tengo esto, ya tengo estos tres parámetros, por lo tanto ya lo puedo reemplazar en esta fórmula general, ¿no? En esta fórmula general de aquí, ¿no? Donde T sub 0 es donde se produce el cambio instantáneo, ¿no? El cambio del conmutador, ¿no? Entonces ya tenemos esta BC en más infinito. Pues acá tenemos BC en tiempo, BC en más infinito es 6 voltios, más BC en 0 segundos, que la tenemos acá, 4 voltios, menos BC en más infinito sería 6, todo esto por E a la menos T sobre tau, ¿no? Tau es 3/4, entonces T sobre 3/4 sería 4T sobre 3. Bien, entonces terminando la operación sería 6 menos 2E a la menos 4T sobre 3 voltios para T mayores que 0. Entonces de ahora en adelante estos tres parámetros siempre los vamos a hallar para este tipo de problema. Bien, eso sería todo. Continuando, en este segundo problema nos piden hallar el voltaje aquí, ¿no? Para tiempo mayor que 0. El interruptor estuvo en su posición inicial, o sea, así como está, durante mucho tiempo antes de t igual 0 segundos, es decir, antes que haga el cambio de posición. Bien, tan igual como en el problema anterior, nuestro primer paso será hallar voltaje en el condensador en 0 menos, ¿no? Es decir, un instante antes de que cambie de posición este interruptor. Y como aquí nos dice que el interruptor estuvo en su posición inicial durante mucho tiempo, ¿no? Antes de este cambio, significa que durante mucho tiempo, ha pasado mucho tiempo en esa posición, entonces el condensador está circuito abierto. Y ahí es donde vamos a hallar este voltaje en el condensador un instante antes de que cambie. Tendríamos este circuito. Aquí 4, aquí más o menos 24, aquí 8, y aquí estaría, ¿no? Voltaje en el condensador en 0 menos. Entonces acá yo puedo aplicar, que es básicamente hallar la tensión aquí en esta resistencia. Entonces aquí yo puedo aplicar divisor de tensión. Entonces BC en 0 menos sería 8 sobre 4 más 8 por 24. Esto de aquí es 16. Y como ya hemos dicho, el condensador no puede cambiar de tensión de forma instantánea, es decir, cuando se produce este cambio brusco, no puede cambiar de forma instantánea. Entonces voltaje en el condensador en 0 menos es igual a voltaje en el condensador en 0 más, y esto es igual a 16 voltios. Un instante después que cambia de posición el interruptor. Bien, el siguiente parámetro que vamos a hallar es el voltaje en el condensador después de mucho tiempo, más infinito. Y como ya sabemos, después de mucho tiempo
de haber cambiado el interruptor, ¿no? De haber cambiado de posición el interruptor, ¿no? Pasa mucho tiempo y nuevamente el condensador se abre. Entonces vamos a hallar esa tensión. Entonces el interruptor cambió de posición, quedaría así. 4, aquí 24. No. Esto de acá, esta rama queda al aire, no la dibujo. El condensador ha pasado mucho tiempo, entonces está abierto. Aquí sería voltaje en el condensador después de mucho tiempo que ha cambiado de posición el switch. Y aquí 8. Noten aquí que esta y esta resistencia están en paralelo. Entonces la caída de tensión que yo estoy queriendo hallar, esta de acá, ¿no? Está en la resistencia en paralelo. Entonces sería algo así. Acá tendríamos 24 en paralelo con 8. 24 menos 1 más 8, 6. 24 en paralelo con 8, 6. Y aquí está. Bien, entonces BC en más infinito sería esta corriente por esta resistencia. 4 por 6, 24 voltios. Bien, ahora vamos a hallar el otro parámetro, que es el tau, que es la resistencia equivalente por C. Esto se halla para tiempos mayores que 0, donde recordemos que las fuentes independientes, ya sea de tensión o de corriente, van a estar en off. Para tiempos mayores que 0 esto pasó para acá, ¿no? Entonces vamos a ver que el circuito quedaría así, ¿no? Acá la fuente, acá 24, acá el condensador y acá la resistencia. Y como me dicen de que las fuentes independientes van a estar en off, entonces una fuente de corriente independiente en off significa que está en circuito abierto, y yo voy a hallar la resistencia equivalente vista desde este capacitor de aquí. Entonces el circuito me quedaría así. Esto está abierto y yo voy a ver la resistencia desde acá, que son estos puntos de acá. Como pueden apreciar, entonces la resistencia equivalente sería el paralelo de 24,8, que es 6 ohmios. Entonces tau, resistencia equivalente 6 por el capacitor, que vale 1 sobre 18, 1 sobre 18. Esto sería un tercio segundo. Bien, ya tengo entonces los tres parámetros básicos y lo reemplazamos en esta fórmula general, ¿no? Donde nuevamente T sub 0, ¿no?, es 0 segundos. Entonces tendríamos que voltaje en el condensador, ¿no? Voltaje en el condensador, que es la misma tensión que quiero hallar, lo que se me está pidiendo en el problema sería voltaje en el condensador en más infinito, 24, más voltaje, lo que dice voltaje en el condensador en 0 segundos, 16, menos voltaje en el condensador en más infinito, 24, e a la menos T sobre tau. Tau es un tercio, entonces sería T sobre un tercio menos 3T. PCT, que es igual a BT, que es lo que me están pidiendo, sería 24 menos 8 a la menos 3T voltios para tiempos mayores que 0. Bien, eso sería entonces el problema. Continuando,
nos piden ahora hallar el voltaje aquí, el voltaje Vx para tiempos mayores que 0. El interruptor estuvo en su posición inicial, es decir, así como está, durante mucho tiempo antes del cambio que se produce en 0 segundos, ¿no? Un cambio de posición. Bien, primero noten ustedes que a diferencia de los dos problemas anteriores, la variable que nos piden no está directamente aquí en el condensador, es decir, no es el voltaje en el condensador, está en otra parte del circuito. Nosotros de igual forma vamos a hallar primero todo lo relacionado, ¿no?, al voltaje en el condensador, ¿no?, los tres parámetros básicos, y a partir de ahí vamos a hallar, ¿no?, lo que se nos está pidiendo. Entonces comencemos. Como ya hemos visto en los problemas anteriores, vamos a hallar voltaje en el condensador un instante antes que se produzca el cambio. Y como nos dicen aquí que el interruptor estuvo en su posición inicial durante mucho tiempo antes de este cambio, entonces ya sabemos que durante mucho tiempo, ¿no?, cuando pasa mucho tiempo, el condensador se abre. Entonces dibujamos el circuito en esa condición y hallamos la tensión del condensador un instante antes de producido ese cambio. Aquí está el condensador, ¿no?, abierto, entonces voltaje en el condensador 0 menos. Acá sería 4, ¿no?, 6 más 4 por 50. Noten ustedes que aquí he aplicado un divisor de tensión, ¿no? Entonces voltaje en el condensador en 0 menos es igual a 20 voltios. Y como ya sabemos, el condensador no puede cambiar de forma instantánea su tensión, ¿no? Entonces esto también será igual a BC en 0 más. Bien, ya tenemos el primer parámetro. El segundo parámetro, vamos a hallar voltaje en el condensador en más infinito. Después que el switch cambia de posición, ¿no?, pasa mucho tiempo, en tiempo más infinito, después que cambia de posición, ¿no?, cambia de posición el switch, ¿no?, pasa mucho tiempo y el condensador se abre, como ya sabemos, ¿no? Entonces el circuito quedaría así. Circuito abierto. Como por acá no hay nada que alimente, no hay ninguna fuente de energía, ¿no?, que mande energía, ¿no?, al condensador, entonces no hay tensión. Por lo tanto, BC en más infinito es igual a 0. ¿Por qué? Porque ya se terminó de descargar el capacitor. Ya se terminó de descargar por acá, por esta resistencia. Entonces, pasado mucho tiempo, ya no va a haber energía, porque ya toda la energía se descargó por aquí. Entonces, voltaje más infinito es 0. Ahora, el tercer parámetro, hayan tau, que es la resistencia equivalente por C. Entonces la resistencia equivalente la hallamos primero. Aquí la resistencia equivalente la hallamos con las fuentes independientes, ya sea de tensión y o de corriente, en off, ¿no? Y todo esto se halla para tiempo mayor que 0. Entonces esto se movió, ¿no?, tiempo mayor que 0, y vamos a hallar esta resistencia equivalente desde los terminales del capacitor, es decir, de aquí a acá. Vamos a ver qué resistencia hay acá. Quedaría más o menos este circuito. De acá vamos a hallar la resistencia equivalente. Entonces esto y esto están en serie, ¿no?, en paralelo con 20 sería 5 en paralelo con 20. Esto es 4. Por lo tanto, tau sería resistencia equivalente 4 por C, capacitor es 1/8.
un medio. Entonces de acá vamos a hallar, ya tenemos los tres parámetros básicos. Entonces hallemos el voltaje en el capacitor, que sería voltaje más infinito 0 más voltaje en 0, voltaje en el capacitor en 0, que sería 20, 0 más 20 menos voltaje en el condensador en más infinito 0 por E a la menos T sobre tau. Tau es un medio, sería 2T. Esto entonces es 20 E a la menos 2T voltio para tiempo mayor que 0. Bien, esta no es la respuesta, dado que yo lo que he hallado es la tensión aquí en el capacitor. Yo lo que necesito es esta tensión Bx. Entonces vamos a dibujar lo que necesitamos, ¿no? Por lo tanto, para tiempo mayor que 0, una vez que se movió el switch, yo ya tengo la tensión del capacitor, que es esta de acá. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? ¿Y dónde está la variable? Entonces acá es 20, acá es 3, acá es 2 y acá está la variable que es lo que estoy queriendo hallar. Y acá está la tensión del capacitor, que yo ya la conozco. Entonces aplico aquí teorema de la sustitución. Entonces, como ya conozco la tensión, voy a sustituirla por una fuente. Y como esta fuente está en paralelo con 20, entonces realmente el B sub C está aquí. Ya conozco esta tensión, puedo hallar este Bx empleando un divisor de tensión, lo que sería 2 sobre 3 más 2 por B sub C. Aquí sería 2 quintos de B sub C. Entonces Bx sería 2 quintos de B sub C por 20 E a la menos 2T. Quinta 1, quinta 4. Entonces 4 por 2, 8. Para tiempos mayores que 0. Entonces noten ustedes como aquí lo primero que yo hallé fue la tensión en el capacitor, ¿no? Hallando los tres parámetros básicos, y después procedí a hallar la variable circuital pedida, ¿no? Bien, eso sería todo. Continuando, en este problema nos piden hallar la corriente I e I1, esta y esta corriente, para tiempos mayores que 0. Antes de t igual 0 segundos, ¿no? Es decir, antes de que este interruptor cambie de posición, ¿no? El interruptor estuvo en su posición inicial, o sea, así como está, durante mucho tiempo. Ya. Este problema es similar al problema anterior, ¿no? En el sentido de que no se nos está pidiendo el voltaje en el condensador, ¿no? Para tiempos mayores que 0, sino se nos está pidiendo alguna otra variable, ¿no? Del circuito. En este caso, por ejemplo, se nos está pidiendo esta corriente y la corriente que pasa por el interruptor. Vamos a proceder de la manera tal cual lo hemos hecho en el problema anterior. Primero vamos a hallar los tres parámetros básicos, ¿no? Para el voltaje en el condensador, para hallar finalmente el voltaje en el condensador, ¿no? Y luego, a partir de esa tensión hallada, vamos a poder hallar las otras variables que se nos piden. Bien, comenzamos entonces. Como siempre, el primer parámetro, voltaje en el condensador, un instante antes de que el switch cambie su posición, ¿no? Y como se nos está diciendo de que antes de ese cambio, ¿no? El interruptor estuvo en esta posición de acá durante mucho tiempo, entonces durante mucho tiempo significa que el condensador está abierto. Entonces vamos a dibujarlo en esa condición. Como ha estado durante mucho tiempo, ¿no? En esta posición de acá, condensador abierto, entonces ahí es donde nosotros vamos a hallar el voltaje en el condensador, un instante antes que se produzca el cambio.
Ahora, es de notar que por aquí, dado que esto está abierto, no pasa corriente. Por aquí la corriente es igual a 0, ¿no? Y X, pongámosle, y X es igual a 0. Ahora, como no pasa corriente, ¿no? Aquí la caída de tensión va a ser igual a 0 voltios. Por lo tanto, esta tensión de acá es la misma de acá. Entonces, de inmediato ya podemos hallar esta tensión de acá empleando un divisor de tensión. Sería BC en 0 menos, que sería 30 sobre 4 más 6 más 30, 10 más 30, por esta tensión que es 64, que a mí me sale 48 voltios. Y como ya sabemos, el condensador no puede cambiar de forma instantánea su tensión. Esto sería BC0 más. Bien, ya tenemos un parámetro, vamos para el otro, hallando después que se cierra, mucho tiempo después que se cierra el interruptor o que cambia de posición, BC en más infinito. El circuito me quedará de esta forma. Noten cómo me queda algo así. Ha pasado mucho tiempo y como ya sabemos, después de mucho tiempo el condensador se abre y nosotros debemos de aquí hallar la tensión. Noten que si yo redibujo esta parte, este cable de aquí va a separar estas dos partes de aquí del circuito. Por ejemplo, ¿no? Este punto es el mismo de que este, entonces yo puedo hacer esto. Por acá la fuente, por acá 4 ohmios. Este punto de acá es el mismo punto de acá, entonces también puedo hacer esto. Y acá está el capacitor, ¿no? Lo estoy colocando como abierto. Noten cómo no hay forma que llegue energía de acá hacia el condensador. Por lo tanto, voltaje en el condensador en tiempo más infinito es igual a 0 voltios. Ahora, vamos a hallar el tau. Resistencia equivalente por C. Tiempo mayor que 0, donde las fuentes de tensión y las fuentes de corriente en off. Bien, tiempo mayores que 0, se cierra esto, ¿no? Quedaría el circuito así. Esta fuente está en corto y este corto mata esta resistencia y solo me queda esta parte. Entonces yo voy, dado que aquí estaba el capacitor, voy a mirar la resistencia desde acá, la resistencia equivalente desde acá. Entonces vería algo así. Veamos entonces, lo vemos desde acá, dado que acá estaba el capacitor. Resistencia equivalente sería 6 en paralelo con 30 más 15. Y esto es 20 ohmios. Por lo tanto, tau es resistencia equivalente por C. Resistencia equivalente es 20 por C, que es 1 sobre 40. Y esto es un medio. Bien, ya tengo los tres parámetros básicos entonces para reemplazarlo en esta fórmula general de aquí. Entonces, voltaje en el condensador sería voltaje en más infinito, que es 0, más voltaje en 0, 48, menos voltaje en el infinito por E a la menos T sobre tau. Tau es un medio, esto es 2T. Entonces acá tenemos 48 E a la menos 2T voltios, tiempo mayor que 0. Bien, hemos hallado la tensión aquí, pero eso no nos están pidiendo. Lo que nos piden son esta corriente y esta corriente. Entonces a partir de aquí, fíjense cómo vamos a proceder. Entonces vamos a hallar
Bien, noten primero que vamos a redibujar esto. Por acá está pasando I1. Acá está 30. Acá está 15. Esto es para T mayor que 0. Y acá está el condensador. Yo ya sé qué tensión hay en el condensador, la acabo de hallar. Entonces puedo emplear el teorema de la sustitución. Dado que yo sé la tensión, entonces lo puedo sustituir por una fuente de tensión. Bien, ahora, ¿qué puedo hacer acá? Primero, hay que observar que, por ejemplo, podemos hallar primero I. Vamos a separar esta parte de acá. Vamos a ocuparnos primero de esto. Este es el mismo punto que este, entonces tendríamos algo así. Dado que este es el mismo punto que este, es en paralelo con este. Entonces tendríamos 6, y aquí tendríamos 30, y acá tendríamos 15, y aquí tendríamos B sub C. Por aquí está I. Perfecto, entonces lo que podríamos hacer es hallar hallar este paralelo de acá, 6 en paralelo con 30, ¿no? Es, a ver, 6 más 30, 5. Entonces, como yo ya tengo este paralelo, podría hallar la tensión aquí. Podría hallar esta tensión de acá. Pongamos que sea, no sé, se me ocurre Bx, pues, ¿no? Entonces puedo hallar Bx. Hallando Bx por un divisor de tensión, lo divido entre 6 y tengo el I. Entonces, por divisor de tensión, Bx sería 5, 15 más 5 por B sub C. Bien, acá sería 5 entre 20, un cuarto. B sub C es 48 E a la menos 2T. Bien, entonces B sub C sería cuarta 1 cuarta 12. Por lo tanto, perdón, Bx. Por lo tanto, si a Bx, que ya lo hallé, lo divido entre 6, tendríamos I. Entonces Bx 12 por todo esto sobre 6 sería 2E a la menos 2T. Amperio para T mayor que 0. Listo. Ahí tendría nuestro primer resultado. Vamos a ponerlo así. Ahora vamos a proceder a hallar el otro, el I1. Noten que yo ya tengo una corriente I. Necesito esta corriente de acá para hallar la corriente I1. Entonces esta corriente más esta corriente me va a dar I1. Veamos que necesitamos. Ya tenemos, vamos a redibujar esto. Aquí está 4. Acá está I1. Por aquí viene I, que ya sabemos cuál es. Ya, es de notar lo siguiente. Esto es un corto, ¿ya? Entonces, este menos de aquí es el mismo punto de acá, dado que este es un corto. Este punto es el mismo de acá. Este punto de acá está acá, menos. Este punto de acá está acá, más. Entonces, entre en los bordes de esta resistencia hay 64 voltios.
Entonces yo ya podría hallar la corriente por acá, ¿no? De más a menos 64 entre 4, ¿no? 64 voltios entre 4, 16 amperios. Perdón. Y podría plantear una ley de corriente de Kirchhoff aquí. Entonces, por ley de corriente de Kirchhoff, necesito esta I1 sería igual a la suma de I más 16 amperios. Y ya conozco que es 2E a la menos 2T más 16. Entonces, ordenando tan solo un poco, 16 más 2E a la menos 2T amperio para T mayores que 0. Ahí tenemos entonces la otra respuesta. Bien. Entonces noten ustedes cómo a partir de nosotros hallar la tensión en el condensador, la tensión total como esta de acá, podemos subsecuentemente hallar otras variables, ¿no? Tal como lo estoy mostrando en este y en el problema anterior. Bien, eso sería todo. Bien, vamos a continuar. Nos piden hallar el voltaje en el condensador, ¿no? La corriente IX y el voltaje B1, ¿no? Para tiempos mayores que 0. Antes de tiempo igual a 0, que es donde se produce el cambio de posición, ¿no? Del switch, ¿no? El interruptor estuvo en su posición inicial por mucho tiempo. Entonces, antes de este cambio de t igual a 0, el switch estuvo así por mucho tiempo. Bien, noten que acá nos están pidiendo varias cosas, ¿no? En este mismo circuito. Como siempre, vamos a enfocar nuestro problema en hallar, ¿no? Los tres parámetros básicos para el voltaje en el condensador, y de ahí subsecuentemente vamos a ir hallando lo demás, ¿no? Entonces, aquí nuestro primer parámetro sería hallando voltaje en el condensador un instante antes de que se produzca el cambio. Noten ustedes que antes de que se produzca el cambio en t igual a 0, esta tensión, este interruptor ha estado abierto. Entonces esto estaría así. Durante mucho tiempo significa que el condensador ha estado abierto dentro de lo que nosotros manejamos, ¿no? Después de mucho tiempo el condensador se abre. Ok, entonces allí noten que esto ha estado abierto, por lo tanto nada de la tensión de acá, debido a que el interruptor está abierto, va a llegar aquí. No hay forma de que llegue la energía aquí. Por lo tanto, la tensión del condensador es igual a 0. Y esto también sería voltaje en el condensador en 0 más, dado que el condensador no puede cambiar de tensión de forma instantánea. Vamos al otro parámetro, hallando voltaje en el condensador para un tiempo de más infinito después que se haya producido el cambio, después de que se cierra el interruptor. Bien, entonces vamos a redibujar acá. Y como nos piden para tiempos muy grandes, entonces tiempos muy grandes el condensador se abre. Acá yo tengo que hallar esta tensión. Bien, esto de acá, esta tensión de acá, yo lo puedo hallar empleando el método de los nodos hasta hallar la tensión de acá. Pero voy a intentar hacer de otra forma, ¿no? Para que ustedes vean que hay formas alternativas, ¿no? De poder enfocar el problema. Y lo voy a enfocar por Thevenin, ¿no? Usando el circuito equivalente Thevenin. Vale decir, lo que voy a hacer aquí es todo este circuito, voy a sacar su equivalente Thevenin viéndolo desde acá, ¿no? Desde el condensador. Es decir, todo esto de acá
yo voy a sacar un equivalente Thevenin desde estos dos de acá, desde este par de terminales, que es justamente donde está el condensador. Entonces me va a quedar algo así: su resistencia Thevenin, el voltaje Thevenin y este par de terminales que viene a ser estos dos de acá. Entonces ahí es donde yo voy a colocar el condensador, y acá podré hallar, no, voltaje en el condensador más infinito, que es cuando después de mucho tiempo el condensador se abre, y si se abre tendríamos algo así. Después que se abra la tensión sería esta. Se abrió el condensador después de mucho tiempo, entonces esto sería el voltaje Thevenin. Y después voy a hallar un tau, que es resistencia equivalente por el condensador. Bien, para hallar la resistencia equivalente sabemos que tenemos que apagar las fuentes, ¿no? En este caso, como es una fuente de tensión, ¿no?, la apagamos en corto, ¿no?, cortocircuitándola. Entonces la resistencia equivalente no es otra cosa que la resistencia Thevenin por C, ¿no?, para poder hallar finalmente el tau, ¿no? Resistencia Thevenin por C, y hallamos el tau. Y con esto ya obtenemos todos los parámetros que necesitamos para hallar el voltaje en el condensador, ¿no? Eso entonces va a ser la forma de hallarlo. Entonces vamos a hallar el circuito equivalente Thevenin. Aquí, por ejemplo, acá hay un nodo, y acá hay otro nodo, y acá hay otro nodo. Hay tres nodos. Aquí voy a elegir el nodo de referencia. Pero vamos aquí, entre este y este nodo, nosotros ya sabemos la tensión, que es 18 voltios. Entonces solamente aquí, entre este y este nodo, que le vamos a llamar B1, entonces solamente en este nodo yo puedo plantear las corrientes de Kirchhoff, ¿no?, dado que entre este y este nodo yo ya sé la tensión. Entonces nodo B1 sería, por ejemplo, B1 menos 18 sobre 6 más B1 menos 0 sobre 3 más B1 menos este punto de acá, que es 18 sobre 10 más 12, 22, igual a 0. Si usted despeja, hayan todo, a ver, vamos a poner B1 un sexto más un tercio más 1 sobre 22 es igual a 18 sobre 6 más 18 sobre 22. Si ustedes despejan, a mí me sale que B1 es igual a 7 voltios. Ok, tengo el B1, lo que no tengo es esto, que este es lo que yo estoy queriendo hallar, ¿no?, que en el fondo, como ya lo hemos visto acá, ¿no?, esto de acá es el voltaje Thevenin, ¿no? Este es el voltaje Thevenin. Bien, solo tengo el B1. Entonces, ¿cómo puedo hallar yo esta tensión de acá? Si yo tengo esta tensión, yo podría, por ejemplo, hallar esta corriente de acá hasta acá, a la cual la vamos a llamar, por ejemplo, no sé, se me ocurre I1, pues I1, que no tiene nada, es en otra situación con respecto a estas variables de acá, ¿no? Bien, entonces I1, que es igual voltaje B1 menos 18 sobre estas dos resistencias, 10 más 12, 22. En este caso B1 ya lo tengo, 7 menos 18 sobre 22
esto es menos 1/2 ampere. Ya tengo esta corriente, como es negativa, entonces en realidad la corriente viene así. Entonces vamos a redibujar solo esa parte. Esto es 3, acá está más menos B1. En realidad la corriente está viniendo, solo dibujo la parte que me importa, la corriente no está yendo en la dirección que he asumido, que es hacia la derecha, sino por este signo negativo está yendo hacia la izquierda. 1/2, entonces si va así, la caída de tensión es así. Entonces acá está el voltaje de Thevenin. Por lo tanto, sería igual a la caída de la tensión de aquí, en esta resistencia, más la caída de tensión en B1. Entonces sería resistencia por corriente 10 por 1/2 más B1. B1 es 7. Sería 5 más 7, 12. Bien, ya tengo el voltaje de Thevenin. Ahora vamos a hallar la resistencia Thevenin. Resistencia Thevenin ya saben que lo hallamos con fuente de tensión en off, que significa en corto, y fuente de corriente fuente de corriente también en off, en este caso abierta. No se olviden que estas son fuentes independientes, ¿no? Entonces esta fuente de acá la cortocircuitamos y vemos la resistencia vista desde acá, porque desde acá yo estoy hallando el equivalente Thevenin, que es donde está el capacitor. Si esto está en corto, significa que este es el mismo punto de acá. Entonces esta resistencia de 2 es entre este y este punto, ¿no? Y 6 estaría en paralelo con 3. Me quedaría algo así. 6 paralelo con 3. Por aquí 10. Y por aquí 12. Desde aquí yo voy a ver la resistencia Thevenin, que sería 6 por 3, 18, entre 9, 2, 10 en paralelo con 2, 12, 12 en paralelo con 12. O sea, esto es 6 ohmios. Bien, entonces el circuito equivalente Thevenin sería este. Circuito Thevenin, ¿no? Obviamente para T mayores que 0, después que el switch ha cambiado su posición, nos quedaría así. El voltaje Thevenin, que es 12, la resistencia Thevenin, que es 6, y aquí colocamos el capacitor de 1/4, 1/24, perdón. Voltaje en el condensador. Bien, a partir de aquí yo ya puedo hallar voltaje en el condensador para tiempo infinitamente grande después que el switch se cierra. Entonces pasa un tiempo muy grande, el condensador se abre, me quedaría así. Aquí estaría BC en más infinito. Noten cómo por acá no pasa corriente. La corriente es igual a 0, por lo tanto si la corriente es 0, dado que este es un circuito abierto, la caída de tensión aquí es 0. Por lo tanto, voltaje en más infinito es igual a 12 voltios. Bien. Y la resistencia, el tau, con esto ya hemos hallado el BC más infinito. Ahora podemos hallar que sería la resistencia equivalente por C, ¿no? A partir de este circuito de acá, ¿no? O este, ¿no? Que es desde acá, desde el condensador, que yo tengo que ver la resistencia equivalente, ¿no? Y para ello ya sabemos de que
debemos de cortocircuitar o poner en off las fuentes independientes. En este caso, esta fuente independiente de tensión, poniéndole en off, está en corto, entonces la resistencia que voy a ver es simplemente 6, ¿no? Esto sería 6 por este capacitor, 1/24. Esto sería un sexta, una, 6, 4, entonces sería un cuarto segundo. Bien, con eso ya tenemos todo para hallar el B sub C, que sería B sub C en 0, B sub C más infinito, que es 12, más B sub C en 0, que era 0 segundos, menos B sub C en más infinito, que es 12, por E a la menos T sobre tau. Tau es 1/4, entonces T sobre un cuarto, 4T, esto sería 12 menos 12 E a la menos 4T voltio para tiempo mayor que 0. Entonces miren cómo aquí yo empleo un circuito Thevenin, ¿no?, para hallar lo que necesito. Bien, hasta ahí solo tengo el B sub C. Vamos a hallar las otras variables, ¿no? Vamos a proceder a hallar el IX con lo que ya tenemos. Vamos a hallar el IX entonces. Bien, y vamos a dibujar lo que nos sirve, ¿no? Ese es el IX. Tengo esta tensión de acá, ¿no? Tengo esta tensión de acá. Vamos a ver qué nos sirve, ¿no?, para tiempos mayores que 0, obviamente, ¿no? Esto está cerrado. Aquí entre este y este punto hay 18 voltios. Este punto tiene 18 voltios con respecto a este, ¿no? Tendría algo así. Veamos. Dibujemos lo que nos importa. 10 ohmios, que es por donde pasa la corriente IX. Por acá la resistencia de 12 ohmios. Resistencia de 12 ohmios, y acá es 18 voltios. Y de acá para acá está el condensador, cuya tensión ya la sé. Es esta de acá. Esta tensión yo ya la sé. Entonces, yo ya sé la tensión. Yo lo puedo reemplazar usando el teorema de la sustitución como si fuese una fuente de tensión. Entonces aquí colocaría, ¿no?, el B sub C. Bien, entonces tengo esta IX. Puedo hallar, por ejemplo, esta corriente de acá, que la vamos a llamar, no sé, si me ocurre, I sub Y. Y vamos a ver por aquí, dado que acá está el capacitor, por aquí voy a hallar una corriente I del capacitor. Bien, hay que acordarnos que el I del capacitor, ¿no?, la corriente del capacitor es C por la derivada de B con respecto al tiempo. El B lo tengo, el C lo tengo. El C, ¿cuánto vale? El C vale 1/24, y esto es la tensión. C es 1/24. Esto es 12 menos 12 E a la menos 4T. Entonces el IC sería 1/24, derivada de una constante 0, el menos 12 sale por E a la menos 4T, usamos regla de cadena ahí, sería por menos 4 E a la menos 4T. Entonces el I del condensador sería 48, no, sobre 24, que sería 2 por todo esto. Bien. Ahora, este I sub Y también lo puedo hallar.
de este voltaje menos este voltaje sobre 12. Entonces B sub C es 12 menos 12 E a la menos 4T menos 18 sobre 12. Y si nosotros trabajamos aquí, eso sería menos un medio más, menos E a la menos 4T. Bien, ya tenemos todo entonces, porque aquí en este nodo de acá nosotros podemos plantear la ley de Kirchhoff, por ejemplo, el nodo A. Ya tengo todo lo que necesito, entonces planteemos ley de corriente de Kirchhoff en el nodo A. Esta corriente que entra, asumo que estas dos salen, ¿no? Tal como lo he hecho, y sub y menos un medio, no, menos E a la menos 4T. Ya tengo el I sub y x y sub y más y sub c más esto de acá, E a la menos 2 4T. Entonces ix acá quedaría más 1, esto sería menos un medio más E a la menos 4T amperio para T mayor que 0. Listo, ya tenemos el ix, ¿no? Bien, por acá lo puedo acomodar, dado que el ix es igual al I sub y más I sub c. Bien, ya tengo esto, el ix, ahora vamos a hallar el b1. Hallando este de acá, vamos a usar lo que necesitamos, ¿no? A partir de este circuito de acá. Aquí está 3 ohmios, aquí está B1, aquí está 10, por acá viene esto, y acá está el condensador cuya tensión sí la conocemos, por lo tanto lo podemos colocar como una fuente de tensión B sub C. Bien, lo que yo podría hacer aquí es ver cuánta corriente pasa por acá, ver cuánta corriente pasa por acá y ver la caída de tensión aquí en 10, ¿no? Entonces si sumo la caída de tensión aquí en 10 más esta B sub C, me saldría el B1. Bien, para eso nosotros ya tenemos a qué es igual esta corriente, y esa corriente es el Ix. Entonces, si estamos asumiendo que la corriente va así, entonces la caída de tensión es así. Por lo tanto, B1, planteamos una ley de corriente, ley de tensiones de Kirchhoff, sería B1 es igual a la caída de acá, que sería 10 por Ix más B sub C. 10 por Ix más B sub C, que es 12 menos 12 E a la menos 4T. Entonces B1 es igual a, acá sería menos 5 más 10 E a la menos 4T más 12 menos 12 E a la menos 4T. Entonces B1 sería acá 7 menos 2 E a la menos 4T voltios para tiempos mayores que 0. Bien, algo con eso terminamos. Algo que es importante anotar es que el voltaje de Thevenin, ¿no? Perdón, el circuito equivalente Thevenin se halló para tiempos mayores que 0, ¿no? Y de ahí lo que se obtuvo, ¿no? Nos sirvió para calcular este voltaje en el condensador, ¿no? Y noten como las otras variables que se nos pedían no lo hemos hallado del circuito equivalente Thevenin, sino más bien del circuito principal, ¿no? Teniendo como base
lo hallado aquí, el voltaje en el condensador, y subsecuentemente se pudo hallar las demás variables, ¿no? Bien, eso sería todo entonces.